A ver, vamos a proyectar. ¿Me confirman si están viendo? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, trataremos sobre la farmacoterapia de la hipercolesterolemia y las dislipidemias, ¿no? Claro, para en estos casos se utilizan fármacos considerados como hipolipemiantes. Ahora bien, ciertamente ya eso lo hemos estado viendo anteriormente, sobre todo cuando hemos visto fármacos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿no? Y resulta que por ahí estaban los problemas de la hiperlipidemia, ¿no? Y ciertamente la hiperlipidemia es causa importante de aterosclerosis y cuadros inducidos por ella, como la cardiopatía coronaria, que ya la vimos, y cuando expusieron, inclusive mencionaron a las estatinas, ¿no? Como parte del tratamiento. La enfermedad cerebrovascular isquémica, la enfermedad vascular periférica, ¿no? Ciertamente la hiperlipidemia ocasiona morbilidad, mortalidad en la mayor parte de los adultos, sobre todo en la etapa media y en las personas de edad avanzada, ¿no? La importancia que se tenga con respecto a estos fármacos. Las dislipidemias se consideran a la hiperlipidemia como hipercolesterolemia y la disminución de las concentraciones de colesterol HDL, y que son las mayores causas de incremento de riesgo aterógeno. Ahora bien, para utilizar en estos problemas de hiperlipidemia y dislipidemia tenemos varios grupos de fármacos para tratar. Estos incluyen las estatinas o estatínicos, que son inhibidores de la 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A, reductasa, que disminuyen el 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A, que es esencial para la síntesis del colesterol, ¿no? Está también las resinas que se unen a ácidos biliares y evitan su reabsorción, el ácido nicotínico, la niacina de manera específica, derivados del ácido fíbrico y el ezetimibe, un inhibidor de la absorción del colesterol. De hecho, de todos estos fármacos, las estatinas son los principales, ¿no?, que se utilizan. Ahora bien, el aplicar los hipolipemiantes brinda beneficios a pacientes que muestran toda una gama de niveles de colesterol. Entre ellos, aminoran las concentraciones de colesterol LDL, disminuyen la concentración de colesterol LDL en un 30-40%. Son cifras generales, ¿no?, porque tendríamos que hablar de manera específica con respecto al fármaco. Y esto hace que aminore la frecuencia de problemas mortales y no mortales en la cardiopatía coronaria y en la enfermedad cerebrovascular. La hipertrigliceridemia, en caso de hipertrigliceridemia intensa, considerando a niveles de triglicéridos mayores a 1000%, de hecho obliga a emprender las medidas para evitar una pancreatitis, y hay que tomarlo esto en cuenta, ¿no?, el riesgo de tener una hipertrigliceridemia grave, no intensa. Ahora bien, esto implica que pueden haber niveles moderados o altos de triglicéridos, 150-400 miligramos por ciento. Y esto, por ejemplo, se observa en el síndrome metabólico. Y si hay que repasar el síndrome metabólico, ¿no?, supongo que en fisiopatología lo van a ver. Y este síndrome metabólico cursa con resistencia a la insulina, obesidad, hipertensión, niveles bajos de colesterol HDL, ¿no?, un estado procoagulante y un riesgo muy alto de enfermedad cerebrovascular. Ese es el riesgo del síndrome metabólico, ¿no?, y hay que saberlo identificar. Ahora, la identificación de hipertrigliceridemia moderada en una persona, incluso con un colesterol total normal,
debe obligar a una identificación de los sujetos insulinoresistentes. Claro, hay varios cuadros, algoritmos para evaluar las dislipidemias. Bueno, habría que revisarlos estos, ¿no? Pero acá hay digamos, una forma de evaluar estas dislipidemias. Cuando, por ejemplo, el colesterol total está por encima de lo deseable, significa más. ¿Y cuánto es deseable? Cuando está menor a 200 miligramos por decilitro. Por lo tanto, el valor límite va a ser esos 200, pero sin embargo hay límites altos y bajos que se le llaman, ¿no? Inclusive un límite alto de 240. Bueno, lo importante es tener colesterol por debajo de los 200 miligramos por decilitro. El colesterol LDL, que sería óptimo en pacientes con alto riesgo, y esto tendría que ser menor a 70. Lo óptimo es menor a 100, ¿no? 2.6 nanomoles por litro. Y se consideran valores límites altos de 130 y 159. Alto 160, 189, muy alto, mayor a 90. Pero mejor lo tenemos con valores menores a 130, ¿no? Los triglicéridos normal menor a 150. Valor límite alto 150 a 199 y alto 200 a 499. Pero mantengámonos en 150, ¿no? Y el colesterol HDL, que es bajo cuando se considera menor a 40 milimoles, ¿no? Y alto a 60. En este caso, más bien, tratamos de que sea un poco más alto, ¿no? Mayor a 60. Ahora, en la hipercolesterolemia, el colesterol mayor a 200 miligramos por decilitro de triglicéridos menor a 200 miligramos por decilitro. Eso sería lo que habría que hacer, ¿no? No, perdón. Esta es la hipercolesterolemia. Y la hipertrigliceridemia, o sea, los triglicéridos, mayor o igual a 200 y colesterol total por debajo de 200. Esa es hipertrigliceridemia. Y la dislipidemia mixta, ambos están por encima de los 200 miligramos por decilitro. Bueno, son valores de referencia, ¿no? Porque también hay otras formas como algoritmos, esquemas para valorar. Eso sí hay que hacer, definitivamente. Entonces, si tratamos de las hiperlipidemias en términos generales, que a la mixta que estábamos mencionando al final, hay varios aspectos que hay que considerar. De hecho, el aspecto nutricional es esencial, la dieta personalizada. Porque si no hay esa condición, es muy probable que el tratamiento farmacológico no funcione, simplemente. Entonces, de hecho, se impone un esquema nutricional a los pacientes, ¿no? Ni qué decir, restricción del consumo de alcohol, los ejercicios, eso es necesario, ¿no? Y ya viene el uso de los medicamentos. Como se menciona, ¿no? Los medicamentos por sí solos no van a solucionar el problema. Ahora, ¿qué pacientes con dislipidemia deben ser tratados con fármacos? ¿No? Considerando el marco que hemos mencionado anteriormente. Varones y mujeres que han tenido trastorno vascular previo o no lo han tenido. Pero entonces, en este caso, son de primera línea para disminuir los lípidos y trastorno de cardiopatía coronaria. Varones mayores de 45 años y mujeres mayores de 55 con riesgo de enfermedad coronaria. Pacientes de enfermedad cerebrovascular con relación positiva con niveles de colesterol plasmático. Pacientes de enfermedad vascular periférica para evitar las crisis de la enfermedad coronaria y también la mejora de la marcha. Lógico. Hipertensos y fumadores, ni qué decir, diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Está acá la dislipidemia diabética, donde hay triglicéridos elevados, HDL bajo, LDL, colesterol elevados, ¿no? Aquellos enfermos que han sobrevivido a un infarto de miocardio
o sometidos a revascularización. Y como mencionamos, los pacientes con síndrome metabólico. Estos presentan mayor riesgo de enfermedad coronaria. Hay una clasificación de las hiperlipidemias, ¿no? Tipo 1, 2A, 2B, que es un tipo de clasificación sobre la gravedad o el avance de la hiperlipidemia. Tipo 1 no está indicado, pero sí la dieta, ejercicio, todo esto está indicado. Hiperlipidemia tipo 2A, ahí se empieza con los inhibidores de la reductasa, de la, ¿cómo se llama? La hidroximetilglutaril coenzima A. Es de esta enzima, ¿no? Básicamente estamos hablando de estatinas. Se puede utilizar secuestradores de ácidos biliares y también ácido nicotínico. En caso de las hiperlipidemias tipo 3 o 2B, tenemos las estatinas, inhibidores de la reductasa, hidroximetilglutaril coenzima o reductasa, ¿no? También tenemos al gemfibrosilo o clofibrato, el ácido nicotínico y secuestradores de ácidos biliares. Más o menos para dar un orden, ¿no?, en la utilización de estos fármacos. Pero de hecho, como ven, las estatinas son las de primera línea. Y ciertamente son las más efectivas, ¿no? Se deriva del hongo Aspergillus, actúan de manera principal a nivel del hepático y, como mencionamos, inhiben a la enzima 3, hidroxi 3, metilglutaril coenzima reductasa, ¿no? Ahora, ciertamente esta enzima está implicada en la síntesis del ácido mevalónico, ¿no?, que lo tenemos aquí. Y es la primera fase de la síntesis de colesterol. Primero se une la molécula de acetilcoenzima A para dar la hidroximetilglutaril coenzima A, ¿no? Y la enzima, la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, es la que va a convertir estas moléculas a mevalonato. Cuando hay mevalonato, entonces la síntesis de colesterol se inicia, ¿no? Antes no. Entonces las estatinas justamente van a inhibir la síntesis del ácido mevalónico, que es el precursor de la síntesis del colesterol. Por otro lado, las estatinas reducen el riesgo vascular en un 20 a 30%, independientemente del nivel basal de LDL. Y eso vamos a ver posteriormente, porque tienen otro tipo de efectos que no dependen de la inhibición de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa. Ahora bien, son varias ciertamente las estatinas que se dispone hoy en día, ¿no?, y que se las puede clasificar dependiendo de su potencia en la reducción del colesterol LDL. Y digamos, aquí tendríamos los de alta potencia, que reducen bastante, hasta más del 50% del colesterol LDL. Está la atorvastatina en dosis de 40 a 80 miligramos y la rosuvastatina de 20 a 40. Luego tenemos los que tienen moderada potencia, que disminuyen sí el colesterol LDL menor, con efecto menor a 50 o entre 30 y 50, ¿no?, por ciento. Está la tobartatina en dosis de 10 a 20, rosuvastatina en dosis de 5 a 10 miligramos. Y le siguen la simvastatina de 20 a 40 miligramos, la pravastatina en 40 a 80 miligramos, la lovastatina de 40 miligramos, la fluvastatina 80 miligramos, ¿no? Claro que todavía no hay evidencia clínica de estudios aleatorizados, la fluvastatina de 40 y la pitavastatina. Hay más vastatinas todavía. Y baja potencia, la simvastatina de 10 miligramos, pravastatina, lovastatina de 20, ¿no?, fluvastatina de 20 a 40, pitavastatina de 1 miligramo. Si ustedes analicen este cuadro, aparte de la clasificación de las estatinas de alta potencia, mediana, moderada potencia y baja, ustedes pueden darse cuenta que también depende de su dosis administrada. Y por eso es que tenemos los ejemplos de atorvastatina, tiene una alta potencia, pero a dosis de 40 a 80 miligramos.
la rosuvastatina a dosis de 20-40, tiene una alta potencia. Pero también pueden tener una moderada potencia con dosis de 10 a 20 miligramos y 5 y 10 miligramos de atorvastatina y rosuvastatina respectivamente. Entonces ya ustedes están sacando que también el efecto que vamos a tener de las estatinas no solo depende de la estatina en particular, sino de la dosis que se va a administrar o que en todo caso es necesario administrar. Viendo un panorama más amplio con respecto al mecanismo de acción. Sí, dijimos que las estatinas inhiben a la hidroximetilglutariloconsidina reductasa. Y eso reduce la concentración intracelular de colesterol. El colesterol disminuye. La pregunta es, ¿nosotros necesitamos colesterol? ¿Sí o no? Sí, Esa respuesta más tímida. ¿Para qué? pero para la síntesis de membrana celular, por ejemplo. Ya, listo, muy bien, ¿no? Ahora, el colesterol que tenemos, ¿de dónde proviene más? O sea, ¿de dónde obtenemos más el colesterol que necesitamos en el organismo? ¿De la dieta o de la síntesis endógena? ¿Aló? Ese colesterol que necesitamos, ¿de dónde lo obtenemos? ¿De la dieta o de la síntesis endógena? Principalmente, ¿no? De la síntesis endógena, no de la síntesis del doctor, de la síntesis endógena. Y por eso que ya aquí hay un punto a favor, ¿no? Porque si dependeríamos del colesterol de la dieta, bueno, entonces restringamos dieta, y de hecho se tiene que hacer, ¿no? Pero consideremos de que por más que le reduzcamos la dieta del colesterol, el organismo va a producir colesterol. Entonces, disminuido el colesterol, entonces hay un nivel bajo de colesterol intracelular. Esto va a estimular la síntesis de los receptores de LDL. Claro. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hace esto? ¿Aló? Habiendo menos colesterol intracelular, entonces la célula sintetiza más receptores de LDL, de lipoproteínas de baja densidad. La pregunta es, ¿por qué lo hace? Doctor, ¿podría ser para que no se necesite tanto colesterol para que actúen a nivel de estos receptores? Creo que no. Partamos del inicial. Esta célula no tiene colesterol o tiene colesterol muy bajo intracelular. Pero la célula necesita colesterol. Y como no puede sintetizar, va a querer obtenerlo de afuera. ¿Y cómo lo obtiene de afuera? Captando el colesterol LDL, y para eso entonces necesita receptores de LDL. Y es por eso que aumenta el número de receptores a nivel de la membrana plasmática, ¿no? Ahora bien, al aumentar el número de receptores LDL, promueve la captura de colesterol LDL a partir de la sangre. Claro, allí hay, ¿no? Está. Pero entonces, como hay mayores receptores, los va a captar, disminuyendo entonces el colesterol LDL a nivel de la sangre, que es lo que queremos, ¿no? Porque aquí, bueno, está bien, pero lo que queremos es que aquí hay una disminución. Ahora, por otro lado, el bajo nivel de colesterol intracelular disminuye también la secreción de VLDL, que es el precursor del
LDL intermedio y finalmente LDL. Entonces, si no hay colesterol, tampoco hay VLDL. Es la razón por la cual las estatinas tienen un buen efecto, ¿no? Y no solamente es por un lado nomás que hacen este efecto de reducir el colesterol, sino disminuyen el LDL sanguíneo y también reducen la producción de VLDL, ILDL y LDL, que finalmente también va a contribuir a una reducción del LDL. Y así todos estamos contentos. Las estatinas en general se administran por vía oral y, claro, el esquema menciona que es por la noche con el fin de reducir la síntesis máxima de colesterol. Claro, el colesterol se va a sintetizar en la noche mientras estamos descansando. Esto debido a que no hay alimentación, no hay nada, entonces va a hacer uso, ¿no?, de las fuentes. Y sobre todo la síntesis de colesterol en las horas de la mañana, ¿no? La absorción intestinal ciertamente es variable, depende de la estatina, ¿no? Y en 1 a 4 horas, digamos, en promedio, alcanza la concentración plasmática adecuada. La atorvastatina y la rosuvastatina, su tiempo de vida media más bien son 20 horas, es más prolongada. Y su tiempo de la simvastatina es de 12 horas. Entonces aquí vamos a tener ciertas condiciones para su utilización. La simvastatina y la lovastatina se administran más bien como fármacos en las formas de beta-hidroxiácido, que es la forma que inhibe a la hidroximetilglutaricoenzima reductasa. La simvastatina y la lovastatina se administran en forma de lactonas inactivadas, que en el hígado debe transformarse en sus respectivos beta-hidroxiácidos, que son los ácidos simvastatínico y el ácido lovastatínico, que son los que van a tener el efecto, ¿no? O van a ejercer su mecanismo de acción de las estatinas. Ahora, hay una captación extensa del primer paso de todas las estatinas a nivel hepático, mediadas más bien por el transportador de aniones orgánicos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que buena cantidad de las estatinas van a ser metabolizadas y una cantidad nomás menor es la que pasa a la circulación para el efecto que se está buscando. Como mencionamos, el efecto bioquímico de las estatinas consiste en reducir en cierta medida las concentraciones plasmáticas de LDL y también producen cierta reducción de la concentración plasmática de triglicéridos y dan lugar a un aumento del HDL. Esto da lugar a efectos biológicos como la estabilización de las placas de ateroma, mejoría de la función del endotelio, inhibe la formación de trombos plaquetarios y también disminuye la acción antiinflamatoria, o tiene una acción antiinflamatoria, perdón. Y son conocidos como efectos pleiotrópicos, ¿no?, y vasoprotectores. Entonces, en el efecto que vamos a tener por las estatinas está la mejora de la función endotelial. Claro, se les está robando el colesterol malo que se puede almacenar allí, con las células espumosas y todo lo que más ustedes conocen. Hay una reducción de la inflamación vascular, hay una reducción de la agregabilidad plaquetaria. Acuérdense que la inflamación va a inducir este problema, ¿no? Hay un aumento de la neovascularización de tejido isquémico, ¿no? Hay un aumento del número de células endoteliales progenitoras, ¿no? Tiene efectos circulantes protectores, ¿no?, debido a la estabilización de la placa aterogénica. Tiene acciones antitrombóticas, por lo que me estamos mencionando de la reducción plaquetaria. Por otra parte, estimula la fibrinólisis, ¿no? Tiene acciones antitrombóticas, estimula la fibrinólisis también. Hay una inhibición de la migración de las células germinales durante el desarrollo embrionario y causa inmunosupresión. Y tiene una protección frente a la isquemia. Entonces, teniendo en cuenta estos efectos pleiotróficos, que inclusive son independientes del colesterol, ¿no? Tenemos una mejora de la función vascular, disminución de la adhesión de los monocitos al endotelio, estabilización de la placa
aterosclerótica, disminuye la agresión plaquetaria y disminuye el fibrinógeno plasmático. Esto es bueno, ¿no? Y esto claro, se grafica en esta figura. Ahora, tanto los estudios in vitro como in vivo han evidenciado estos efectos pleiotrópicos, ¿no?, que hemos mencionado. ¿Y esto por qué? Porque da un incremento en la expresión del óxido nítrico, vasodilatador. Tiene efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, antitrombóticos, antiproliferativos y antioxidantes. Ahora bien, estos potentes efectos hipolipemiantes y pleiotrópicos explican los beneficios en la aterosclerosis, en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus, estenosis aórtica, en la psoriasis inclusive, esclerosis múltiple y el rechazo post-trasplante, entre otras patologías. Veamos, ¿no?, estos efectos pleiotrópicos de las estatinas. Por su efecto en la disminución de la hidroximetilglutérico encimado, el mevalbonato se disminuye. Se disminuye la producción de colesterol LDL y esto disminuye la aterosclerosis. Por otro lado, hay la prenilación con disminución de estas proteínas, ¿no?, y que entre ellas, por la GGPP, por ejemplo, da lugar a activación del óxido nítrico. Y esto, el óxido nítrico, finalmente va a dar lugar a una vasodilatación con mejora de la función endotelial. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que disminución de las proteínas G, entre ellos la disminución de la proteína Rho, que disminuye la inflamación. Con ello modula también la inflamación. Las estatinas también disminuyen el PCR y esta molécula LFA1. Inmunólogos saben que es esto, ¿no es cierto? Y entonces disminuyen la inflamación. Por otro lado, ¿qué tenemos? Disminuye la endotelina 1, eso disminuye la coagulación y eso previene la formación de trombos. A esto se agrega la disminución de la agregación plaquetaria, disminución del tromboxano A2. Tenemos por otro lado la disminución de las metaloproteinasas que estabilizan a la placa ateromatosa. También disminuye la migración de los macrófagos, dando lugar entonces a una estabilización de la placa ateroma. Más la modulación de la inflamación, disminución, entonces esta placa ateroma no desarrolla y es más estable. Entonces esto nos explica de esta manera los efectos pleiotrópicos de las estatinas. Y bueno, aquí entramos ya a las estatinas de manera particular. Tenemos a la rosuvastatina, ciertamente la más potente del grupo, como habíamos mencionado, ¿no? Se une ampliamente a las proteínas del plasma, en más del 95%. Captada en forma activa por el hígado, por el transportador de aniones. Sufre mínimo metabolismo hepático y tiene un tiempo de vida media larga, 20 horas. Y esto contribuye a su alta eficacia. Y es eliminada por vía biliar, ¿no? Presente en tabletas o cápsulas de 5, 10, 20, 40 miligramos. La dosificación, bueno, para empezar, de 50 a 40 miligramos por día, ¿no?, en la noche. Eso, digamos, como un criterio inicial, no una sugerencia inicial. La atorvastatina, que es la segunda más potente del grupo, se absorbe también rápidamente, se une ampliamente a las proteínas del plasma, 95% también. Captada de forma activa por el hígado mediante el transportador de aniones orgánicos, sufre metabolismo del efecto del primer paso, pero tiene la ventaja que da lugar a metabolitos activos. Su biodisponibilidad es 30% y tiene un tiempo de vida medio, largo, aproximadamente 20, ¿no? Y con lo que contribuye a su eficacia antilipémica, ¿no? Y acá están sus presentaciones de 10, 20, 40, 80 miligramos, la atorvastatina. Entonces, del adulto, claro, van de 10 a 80 miligramos, va a depender de
del efecto que uno busca, ¿no?, en la reducción y la respuesta que se va obteniendo. Pero sin embargo, hay ciertos pacientes que no dependen o que se sugiere que no se puede jurar con las dosis, sino hay que darles las dosis. En algunos casos hay dosis ya bien señaladas, en otros casos dosis altas. O sea, no es necesario monitorizar la respuesta. Son casos específicos que tienen problemas sobre todo a nivel cardiovascular. La fluvastatina se absorbe casi totalmente en el tracto gastrointestinal, pero sufre extracción y metabolismo hepático. Así que solo alrededor de un 20% alcanza la circulación istémica. Más del 90% del fármaco y sus metabolitos son eliminados por vía biliar. Bueno, acá está la hay cápsulas de liberación regulada. La dosis 80 miligramos en la noche. Dosis que se sugiere, ¿no? La pravastatina se recomienda utilizar dosis de 20 a 40 miligramos que pueden aumentar inclusive hasta los 80. Eso va a depender de la respuesta, ¿no? Siempre antes de dormir, la pravastatina es un hidroxiácido, por lo cual los secuestradores del ácido biliar se unirán a ella y aminoran su absorción. No es un problema. Tiene características farmacodinámicas únicas entre las estatinas, porque está sujeta a mecanismos de transporte activo y su recorrido por el organismo y distribución por el organismo, ¿no? Los metabolitos mayores son productos de la degradación química a nivel del estómago y no tienen metabolismo hepático. Pero este metabolismo es CYP dependiente, y eso aquí también. Las estatinas, muchas de ellas se van a metabolizar por las citocromos, por la CYP. Y fármacos que interrumpan o modifiquen la actividad de la CYP van a tener efecto sobre la redundancia de las estatinas. Esto hay que tenerlo presente. La simvastatina, absorción oral buena, pero interferida por los alimentos. Entonces, mejor no dar con alimentos. Se une ampliamente a las proteínas del plasma, 95%, tiempo de vida media corto, y su eliminación también es por vía biliar. La lovastatina en realidad es una prodroga que se absorbe solo un 30% y entra al hígado por simple difusión, y ahí está transformada en la sustancia activa. Menos del 5% del fármaco alcanza la circulación sistémica como tal, ¿no? Y se une ampliamente a las proteínas plasmáticas. Tiempo de vida media muy corto, 1 a 4 horas. La ruta principal de excreción del principio activo metaboliza también la bilis. Es de 20 miligramos y es un poco más eficaz si se ingiere con las comidas, a diferencia de la estatina anterior, ¿no? En la noche, en la cena, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, es posible aumentar la dosis de dicha vastatina cada 3 a 6 semanas hasta un máximo de 80 miligramos. Como mencionamos, tiene interacciones farmacodinámicas. Tanto los fibratos como la niacida, ácido nicotínico, aumentan el riesgo de miopatía asociada a la lovastatina. Ahorita vamos a hablar de sus efectos adversos, ¿no? En el caso del gen fibrosilo, el cual, además de interaccionar con el receptor, interfiere con el metabolismo hepático al interferir con la CYP3A4, que tiene que ver con la metabolización de las estatinas. Tiene interacciones farmacocinéticas, ¿no? Y una gran parte de las interacciones de la lovastatina, como la de la mayoría de estatinas, vendrán determinadas por el hecho de ser sustratos de la CYP3A4. En términos generales, se empieza con las estatinas con dosis bajas, 10 miligramos, tomado en la noche, y las dosis máximas son 80, ¿no? Hay que tomar en cuenta el mecanismo de metabolización hepática para hacer las correcciones en caso, sobre todo, de interacción con fármacos. La vía de eliminación principal es la hepática y biliar, pero puede ser también por vía renal.
Los efectos adversos. El hígado es uno de los más afectados como efecto adverso, ¿no? Puede dar alteración bioquímica de la función hepática. Generalmente se normaliza tras la suspensión del fármaco. Es muy importante tomar en cuenta si es que hubiera una hepatitis en caso de los pacientes que se están administrando las estatinas, ¿no? A nivel del tejido muscular, si tiene o causa lesión al tejido muscular. Elevación de... ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es? Aló, alguien que nos ayude. Doctor, sería la enzima creatina fosfocinasa. La creatina fosfoquinasa, ¿no? Que se eleva, es por el daño muscular, claro, sale. Y entonces, eso hay que controlar, la proteína quinasa, ¿no? En estos, cuando se administra o cuando el paciente empieza a señalar que tiene dolor muscular, ¿no? Es raro que llegue a miopatía y radiomiolisis, que vendría a ser la forma más grave. Este problema del tejido muscular, su lesión, se va a ver favorecido si es que hay una insuficiencia renal. Claro, porque ¿quién elimina finalmente la fosfocreatina principalmente, ¿no? Si no es por vía renal. La ciclosporina, el itoconazol, la eritromicina, el genfibrosilo y el ácido nicotínico. Ya por ahí entonces vamos viendo que hay otros fármacos que se utiliza para las hiperlipidemias, también no todos se pueden combinar, ¿no? Por ejemplo, tiene interacción con la warfarina, aumenta la actividad de la warfarina. ¿Para qué sirve la warfarina? Estamos juntamente con la heparina, pero es a largo plazo, doctor. Ya, pero ¿qué cosa es? Es un Anticoagulante. Es un anticoagulante. anticoagulante. ¿Y qué problemas entonces podemos tener? Sí, claro, hemorragia. Si es que por alguna razón el paciente está recibiendo la warfarina, ¿no? Contraindicaciones en embarazadas, mujeres en lactancia, eso sí hay que tener bien claro, y en niños y adolescentes. Como mencionamos, los efectos adversos de las estatinas, las miopatías, ¿no? Que que dan lugar inclusive a la liberación, aumento de la creatina quinasa, que puede ser sintomática, pero que puede llevar a una lesión de músculo, que es la rhabdomiolisis, que es grave y puede ser fatal. Puede dar lugar a enfermedad pulmonar intersticial, hiperglicemia, problemas gastrointestinales, una azopomen, hipertransaminemia. Esto por la lesión al hígado, una hepatitis. Aumentan las transaminasas. Angioedema, insomnio. También hay una clasificación de las estatinas según ¿qué se llama? Su liposolubilidad. Los que son liposolubles atraviesan la barrera hematoencefálica, entonces tienen efecto a nivel del sistema nervioso central y da lugar a insomnio y alteraciones del sueño. Esto hay que preguntar a los pacientes cuando están tomando las estatinas, ¿no? Claro que el paciente a veces no lo asocia con el tratamiento de la estatina, ¿no? Puede haber cefalea, disgeusia. ¿Qué cosa es disgeusia? Mareos, visión borrosa y también pancreatitis, ¿no? Son más peligrosos cuando se administran dosis altas, ¿no? Asociada con fibratos y S-timiba, por ejemplo, sobre todo porque hay hipertransaminemia en pacientes de edad avanzada, casos de insuficiencia renal, fármacos que alteren la metabolización de las estatinas.
retrovirales, macrólidos, amidodarona, antifúngicos, imidazólicos, ahí está el ketoconazol, itraconazol, etcétera, la trazodona. La FDA aconseja no dar más de 20 miligramos de simvastatina, por ejemplo, en aquellos pacientes que toman amlodipino, ranolazine. ¿Qué cosa es el amlodipino? Ya me olvidé. ¿Qué cosa es el amlodipino? Es un bloqueador de calcio, canales de Y calcio. un bloqueador de canales de calcio. Listo, muy bien, ya están activando sus neuronas. Y la ranolazine, creo que no la conocemos, no la conocemos todavía. No, eso no dar más de 20 miligramos y no más de 10 miligramos aquellos que se llama, sí, pues tienen administración de amiodarona, verapamil o diltiazem. Y está contraindicado en pacientes que toman genfibrosilo, itraconazol, ketoconazol, eritromicina, claritromicina, telitromicina, ciclosporina, danazol y medicación ante-VIH tipo inhibidores de la proteasa. Sí, hay que tener mucho más cuidado con estos pacientes. Bueno, un cuadro general de las estatinas, ¿no? Si son profármacos o no, por ejemplo, la simvastatina sí es un profármaco, la pravastatina no lo es. La lovastatina sí es un profármaco y todos los demás no son profármacos. En cuanto a la alimentación y la absorción, en caso de la simvastatina no influye, la pravastatina, la fluvastatina, la atorvastatina, más bien disminuyen con los alimentos, su absorción. Aumenta con la absorción con los alimentos la lovastatina. Biodisponibilidad, menor al 5%, 18%, bueno, miren, ahí está, ¿no? Su unión a las proteínas, bien, tienen baja biodisponibilidad, ¿eh? En términos generales, pero unos más, ¿no? Claro que la pivastatina tiene mucho más, mayor a 30% que el 5% de la simvastatina. Unión a proteínas plasmáticas sí tienen una gran unión a las proteínas plasmáticas, con excepción de la pravastatina que solo llega al 50%. Atraviesan la barrera hematoencefálica. Eso significa que los que sí atraviesan son liposolubles. La simvastatina, la vastatina, la pivastatina. Y son hidrosolubles la pravastatina, fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. Metabolización. Prácticamente todos por la CYP, ¿no? Dependiendo de la CYP, con excepción de la pravastatina que es metabolizada por sulfatación. Excreción biliar, claro, la mayoría. Excreción urinaria es menor, pero también, ¿no? Porcentajes. ¿Cuál sería el que tiene mayor eliminación renal? La rosuvastatina. Tiempo de vida media. La que tiene menor tiempo de vida media sería la pravastatina, 0.8 horas de hora, y la que tiene mayor tiempo de vida media sería la atorvastatina y la rosuvastatina, las dos, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, la intensidad con la cual se obtiene el efecto terapéutico con las estatinas, ¿no? Moderada intensidad, la reducción del LDL entre el 30 a 50%. Atorvastatina en dosis de 10, 20, 40 miligramos. La rosuvastatina en dosis de 5, 10, 20 miligramos. La pravastatina 40 miligramos, simvastatina 20 a 40 miligramos, lovastatina 20 a 40 miligramos. Alta intensidad, ¿no? Eso significa una reducción mayor al 50%. Atorvastatina y rosuvastatina, pero en dosis altas, ¿no? 80 miligramos, 40 miligramos. Y listo, con eso quedamos con las estatinas. Ahora entramos a los fibratos, pero continuaremos el día de mañana. ¿Listo? Muy bien, entonces mañana terminamos con esto de estos fármacos. Lo dejamos por el momento aquí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, parece que no.
Listo, entonces nos vemos mañana en clase teórica. Sí, doctor. Mañana. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.